Les damos la bienvenida a Miradas y Perspectivas, construyendo Guatemala, dialogando el presente. En esta serie de sesiones nos adentramos en una diversidad de temas sobre los acontecimientos actuales de la realidad guatemalteca. Nuestro objetivo como Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica Guatemala, es contribuir a la construcción de un pensamiento plural, crítico y constructivo, que nos permita además brindar posibilidades de cambio para nuestro país. En cada una de nuestras sesiones lo que hacemos es reunir a personas expertas, líderes y lideresas comunitarias, académicas y académicos y ciudadanía en general, que esté con el compromiso y la disposición de dialogar de manera abierta. Abordamos temas diversos, desde el ámbito político, económico, cultural, ambiental. Nos interesa ir profundizando en las complejidades que enfrenta la realidad guatemalteca. Únase a cada una de nuestras sesiones mientras exploramos y vamos comprendiendo las miradas y perspectivas y dialogando sobre el presente y el futuro de nuestro país. En Flaxo Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Hola amigos y amigas, vamos a tener hoy un nuevo episodio de Miradas y Perspectivas. Tengo el agrado, el gusto de presentarles a Maricruz Figueroa y a Débora Lima. Bienvenidas a este nuevo episodio. Ellas son psicólogas sociales y forenses, especialistas en tratamiento sobre violencia sexual y trauma. Ellas han sido también investigadoras y docentes de Flaxo, ¿verdad? Y han trabajado ampliamente pues, el tema de salud mental, que es sobre lo que hablaremos el día de hoy. Un tema tan importante para el país, pero lamentablemente no ha tenido la importancia que requiere, y más a nivel de la niñez y adolescencia, que también es el tema que abordaremos el día de hoy. Bien, entonces, después de esta corta presentación, quisiera empezar preguntándoles, cuando hablamos de salud mental, ¿de qué estamos hablando? Más que todo en Guatemala, ¿verdad? Porque a nivel general podemos hablar de tantas cosas, pero a nivel del país, ¿qué significa hablar de salud mental? Hay un concepto de salud mental de la Organización Mundial de la Salud que nos rige a todos los profesionales de las ciencias de la salud mental y tiene que ver con que no es únicamente detectar enfermedades. A veces cuando se habla de problemas de salud mental se piensa en depresión, ansiedad y todo esto, sino que la Organización Mundial de la Salud desde hace un tiempo comenzó a ampliar el significado de la salud mental a un estado completo de bienestar y que en ese bienestar con su pensamiento, con su sentimiento, pueda relacionarse oportunamente en su entorno, que es un poco lo que mi compañera mencionaba, y también ayudar a la comunidad, ¿verdad? Crecer como persona, trabajar, hacerle frente al estrés de la vida. Literalmente así dice la Organización Mundial de la Salud. Es tener un estado de bienestar que me ayude a salir adelante en esta vida y me procure crecer en todas mis áreas de desarrollo y además de eso, digamos, hacerle bien a la comunidad. Por eso es tan trascendental comprender la salud mental, porque influye no solamente en niñez y adolescencia, su estado de crecimiento, su evolución, sus necesidades, que ellos crezcan, que ellas crezcan con todas sus potencialidades, que puedan tener un efectivo proyecto de vida, que sean prósperas para su comunidad y le regresen eso del estado de bienestar a su comunidad. Gracias, sí. A veces hablar de salud mental puede ser un tabú, ¿verdad? Porque dicen, yo no voy con el psicólogo, yo no voy con el psiquiatra, ¿verdad? Pero yo creo que la pandemia también puso más en evidencia la problemática. Así es. Regularmente existen dos diagnósticos que según registros epidemiológicos más se presentan, que es la depresión y la ansiedad. Y en la pandemia, digamos que se triplicó la presencia de estos indicadores. Digamos que es diferente tener un
diagnóstico clínico de depresión y ansiedad, y es diferente tener algunos síntomas de ansiedad y de depresión. En la pandemia se desarrollaron más síntomas y algunos crecieron a un diagnóstico clínico que necesitaba también un tipo de asesoramiento. Sí, también digamos como recordando que se hizo evidente que las personas, digamos a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel social, tampoco tienen los mecanismos de afrontamiento, ¿verdad? También es importante como recordar, digamos, como que el peso que tiene las redes comunitarias y cómo en estos momentos entre el aislamiento, digamos, las personas se vieron como desprotegidas y muy vulnerables también, ¿verdad? Entonces, digamos, como que eso solo visibilizó y refuerza, digamos, cómo están estas situaciones actualmente, ¿no? Y las secuelas de las mismas. Sí, y también, digamos, la debilidad del Estado para atender esta problemática que, no sé, puede ser un problema de salud a nivel nacional, ¿verdad? Sí. No sé qué tipo de alcances tiene el gobierno o qué programas hay. Existe el Programa Nacional de Salud Mental. De hecho, mucho de la investigación esta que ahora les presentamos tiene que ver no solamente con los registros del Ministerio de Salud Pública. En Guatemala han existido 2 estudios epidemiológicos. En el 2009 se hizo una encuesta nacional de salud mental por el Ministerio de Salud Pública, pero en ese entonces se utilizaba un manual de diagnóstico que está en desuso desde 1990. Entonces estábamos cotejando los problemas de salud mental actuales con un manual de clasificación muy antiguo, entonces salían unos diagnósticos que estaban fuera del contexto actual. Posteriormente hubo por una universidad en donde estaban sacando como un doctorado y realizaron un estudio epidemiológico con personas adultas aquí en la región metropolitana. Estos 2 estudios epidemiológicos de salud mental pues se ocuparon de la vida adulta y registraron síntomas y necesidades en salud mental de personas adultas. Acá en Guatemala los únicos registros que tenemos de la salud mental de la niñez y la adolescencia son los reportes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Programa Nacional de Salud Mental. Cabe resaltar que en Guatemala no se invierte en salud mental en general. Tenemos reportes aquí, testimonios de las colegas del Ministerio de Salud Pública en donde en realidad están asignadas una psicóloga para 100.000 habitantes, por ejemplo. Sí, realmente con el panorama que tú nos estás planteando, prácticamente no hay una atención en tema de salud mental, ¿verdad? Exactamente. O sea, digamos que hay acciones, ¿verdad? Tampoco queremos como ¿verdad? Como desvincular pues las acciones municipales, las pocas acciones interinstitucionales que se han realizado, que son muy pocas comparado, digamos, como con todos los factores de riesgo a los que están expuestos estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país, ¿verdad? Entonces, digamos, como el alcance y la poca articulación ante la gran necesidad que hay, digamos, es abismal, ¿verdad, Claudia? Entonces, digamos, sí, digamos, hubieron programas, ¿verdad? Como escuelas seguras, ¿verdad? Que tenían como toda la intención, ¿verdad? Pero también estaban poco articuladas y de alguna manera tampoco dieron como los resultados porque se dejaba de ver también el contexto, ¿verdad? También identificar que las escuelas también son un foco donde se van a reclutar a jóvenes para que pues que participen en actividades delictivas, ¿verdad? Entonces, de nada sirve tener el espacio seguro cuando a la hora de la salida, digamos que este es un espacio que los vulnera, ¿verdad? Entonces, y que también únicamente como que se enfatizó en establecimientos públicos y deja también en vulnerabilidad a los establecimientos privados, ¿verdad? Que también, digamos, también tienen estas mismas necesidades de esos mismos niños y adolescentes, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto también un poquito el programa pues excluyente para todas y para todos. Siguiendo en esta línea, se hizo el estudio sobre diagnóstico de problemas de salud mental en niños, niñas, adolescentes y jóvenes acá en Flaxo, que ustedes dirigieron, ¿verdad? Tomando en cuenta toda esta problemática que estamos hablando el día de hoy.
¿Cómo surge esta investigación, digamos? Si nos pueden contar un poquito. ¿Y cuál era el objetivo de la investigación? Pues surge a partir de la necesidad de visibilizar en realidad cuáles son las necesidades que tienen esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en ciertos municipios, ¿verdad? Tampoco tuvo un alcance como el que hubiésemos querido, ¿verdad? Lo hicimos únicamente en 3 municipios, en Misco, Guatemala y Villa Canales. ¿Verdad? De alguna manera también es un estudio exploratorio, ¿verdad? Porque tampoco pues contábamos con la muestra, con los recursos que hubiéramos querido como para hacer un estudio mayor, ¿verdad? O incluir mayor tipo de población. Sin embargo, a partir, digamos, de esta muestra, también podemos identificar cuáles son las principales necesidades y los principales riesgos a los que ellos están, digamos, exponiendo en su vida diaria, en su cotidianidad, desde los 3 hasta los 18 años, ¿verdad? Entonces también hicimos como esta segmentación de edades, porque no es lo mismo lo que está sufriendo o atravesando un niño o una niña a los 5 años versus lo que está atravesando un adolescente a los 18 años, ¿verdad? Entonces son situaciones problemáticas diferentes, entonces pues las organizamos, las ordenamos, esto pues da como una orientación general también y bases de, bueno, ya tenemos como esta muestra, estos resultados y a partir de esto cómo seguir construyendo por estos niños y estos jóvenes. ¿Okay? Pues necesitan pues todo este apoyo y toda esta red comunitaria, todos estos referentes sociales, familiares, ¿verdad? No únicamente un psicólogo, porque tenemos que recordar que no se trata únicamente, bueno, aquí está el problema y aquí está la pastilla para solventarlo, sino que tenemos que hablar desde la prevención, ¿verdad? O sea, la población es muy alta, los recursos de profesionales en salud mental también es muy poca la participación, entonces necesitamos también trabajar principalmente en la prevención, ¿verdad? Y cómo puedo prevenir, digamos, desde ser un factor de protección para estos niños, estos adolescentes, desde mi rol como padre, mi rol como maestro, mi rol como influencia social, desde cualquiera de mis roles en la sociedad. Este estudio, ¿por qué es innovador, digamos? ¿Por qué hay otro tipo de estudios como este? ¿O qué es lo diferente que encontramos acá? Tenemos, primero, comentarles que para nosotros es una alegría que esta investigación haya cubierto pues todos los requerimientos éticos. Queremos comentarles que existe mucha investigación social, pero no pasan la revisión y la aprobación del Comité Nacional de Ética. Entonces, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. No es lo mismo hacer investigación con población adulta que con niñez y adolescencia. Porque para hacer investigación en niñez y adolescencia necesitamos el aval de su padre, tutor o encargado, ¿verdad? Y en esta oportunidad también utilizamos no solamente nuestra perspectiva psicosocial, que es en donde Débora nos va a hacer favor de contar, ¿verdad? Cuáles son estos factores en los espacios municipales, en los espacios comunitarios que intervienen en la salud mental. Y por lo tanto, esta investigación no es únicamente psicológica clínica, ¿verdad? Sino que también tiene este enfoque psicosocial, porque se considera necesario poner sobre la mesa a los actores responsables del cuidado de la vida y la protección de la niñez y la adolescencia. Digamos, acá en Guatemala contamos con una ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, e invita y exige al Estado de Guatemala y a todas sus instituciones a que cumplan con su mandato y a la protección de sus derechos. Y por lo tanto, para nosotras era importante garantizar que nuestra investigación pues cumpliera con todos los preceptos legales y éticos, y recibimos el aval y el acompañamiento y la supervisión del Comité Nacional de Ética, revisando que tanto nuestras entrevistas como los hallazgos respetaran estas reglas latinoamericanas de la investigación social. Gracias, Maricruz. Es un estudio bastante completo, como pueden ver, ¿verdad? Es una metodología muy rigurosa que se siguió y bueno, pues abarcaron, digamos, una serie de actores que participan dentro del crecimiento de los niños, ¿verdad? Pasamos entonces, Débora, ¿cuáles son los principales hallazgos que encontraron en el marco de este diagnóstico?
Bueno, dentro de los hallazgos, pues algo que definitivamente, digamos, es alentador, ¿verdad? Y con eso quisiera iniciar, pues es con todo este deseo de vivir, ¿verdad? Y todas estas resiliencias que estos niños desde muy pequeños están desarrollando, ¿verdad? Digamos, si lo vemos desde diferentes enfoques, ¿verdad? Pues estos mismos mecanismos los ayudan a sobrevivir. Así que vemos, digamos, esa chispa, esa esperanza, ese deseo de salir adelante de estos niños, de estos jóvenes, inmersos en un contexto bastante desgarrador, ¿verdad? En contextos de pandillas, en contextos de extorsiones, en contextos de acoso sexual en sus establecimientos educativos, de acoso escolar, en contextos donde muchos de sus maestros no tienen las facultades, las capacidades o las aptitudes, ni siquiera se les han hecho evaluaciones psicológicas en su ingreso para que ellos puedan tener contacto con esta población, ¿verdad? Niños que están creciendo solos, solas, ¿verdad? Hallazgos como que son regularmente familias monoparentales, ¿verdad? Donde pues está la presión económica, ¿verdad? Frente a un sistema que está invisibilizando sus necesidades mínimas de vida, ¿verdad? Donde se están respetando sus derechos humanos a la salud, a la educación. Entonces, los padres están ausentes, pero no porque quieren, sino que porque tienen que llegar a proveerles. Entonces, son niños, niñas que están solos, solas, cuidando a sus hermanos, viviendo en estos entornos tan violentos, ¿verdad? Con todo este deseo de vivir y de salir adelante, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, digamos, el niño desde su contexto, ¿verdad? A nivel individual, digamos, con estos ejemplos, ¿verdad? Tenemos que saber que somos también el resultado de todas nuestras experiencias cercanas, ¿verdad? Entonces, es un niño que está creciendo en un ambiente de disparos, de extorsiones, de drogas, en un lugar donde se le están vulnerando sus derechos principales a él, a su familia, donde le han asesinado a su padre, donde su padre está en la cárcel, está en conflictos con la ley, ¿verdad? Muy complejo un contexto, ¿verdad? Donde va a estudiar, donde se le faltan también sus derechos, donde se le vulnera, donde lo están reclutando para ingresar a pandillas, ¿verdad? Donde tiene que cuidar su cuerpo, ¿verdad? Donde muchas veces, digamos, están pasando situaciones también con sus compañeros bastante complejas, ¿verdad? Así que dentro de los principales hallazgos, ¿verdad? Hablábamos de que, bueno, sí se están haciendo, pues en estos municipios, ¿verdad? O sea, de lo que encontramos, ¿no? Digamos como, sí, algunos programas, unas ONGs que tienen como ciertas injerencias, pues resultados positivos, ¿verdad? Versus a esta realidad, ¿verdad? Que va más allá incluso de un tema que se pueda trabajar, digamos, a corto plazo, sino que nosotras incluso a partir de eso, ¿verdad? Pues también estamos estableciendo también el establecimiento de una política pública, ¿verdad? Como para trabajar de fondo todas estas necesidades de estos niñas, adolescentes y jóvenes. Sí, la política pública está muy regida, digamos, a nivel, o sea, por mucho tiempo que son de carácter urbano, ¿verdad? Entonces esta no es la excepción. Por ejemplo, o sea, le pueden decir a una madre que vaya con su niño a una atención psicológica en la cabecera, ¿verdad? Pero ¿quién le va a ayudar a pagar el bus? ¿Quién le va a ayudar a pagar el almuerzo que le va a tocar ese día? Entonces, o el día de trabajo, en los horarios de atención, por ejemplo, el sistema de salud atiende desde las 7 de la mañana como para las 3. Pero muchas de las mujeres tienen que trabajar. Y tienen que trabajar no porque sean malas madres y porque deseen hacer eso, sino porque son familias monoparentales y necesitan llenar las necesidades básicas de los niños y las niñas. Y ojo, que lo que decía mi compañera de ahora, hay una cosa muy triste que descubrimos en esta investigación,
que no se confirmó que todos los niños que participaron en el estudio por lo menos comieran un huevo al día. O Y una comida, por lo menos. Algunos de ellos, la única comida sustentable era la que generaba su escuela. Pero después de esa comida no tenía la comida necesaria, y muchos de estos casos están en edades en donde para su crecimiento cerebral son importantes algunos alimentos. Y es que hablar de salud mental no es solo la parte psicológica, ¿verdad? O sea, es todo un entorno. Sí, o sea, digamos, aquí estamos hablando de todas las necesidades que necesita su cerebro para desarrollarse bien, mínimas, ¿verdad? Pero, digamos, Maricruz está hablando, bueno, de la alimentación. Pues, ¿verdad? O sea, digamos, de ahí basamos, pero uno de los principales factores de riesgo es que ellos se encuentran solos, ¿verdad? También el afecto, ¿verdad? O sea, digamos, bueno, sí está esa comida, digamos que algunos padres sí la lograron, pero el padre está ausente. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las capacidades? ¿Quiénes me forman, por ejemplo, en cómo están para la vida? ¿Cómo están ellos, verdad? Que pues nosotras también, digamos, evaluamos cuáles son esas fortalezas que tienen los padres, las madres de familia, ¿verdad? Los cuidadores principales, y digamos también es algo que tenemos que ir reforzando, ¿verdad? Porque digamos tenemos que saber que ellas también están repitiendo historias traumáticas, historias de precariedad, historias de violencia, de abuso. Claro, entonces ellos tienen, digamos, sus propias secuelas emocionales, ¿verdad? Que tal vez no han trabajado, que es necesario abordarlas, ¿verdad? Para no seguir replicando estos entornos. Muy brevemente, ¿cómo encontrarnos? Según entiendo yo, en el diagnóstico también se hizo diagnóstico, vale la redundancia, de padres y maestros. ¿Estoy mal? De padres y madres. De padres y madres. La parte de maestros fueron para la evaluación multifuente de los niños y niñas que participaron en el estudio. A los padres de esos niños y esas niñas se les pasó una entrevista para saber la salud mental de sus niños, pero a ellos aparte les aplicamos el test Cuida y una entrevista acerca de su propia salud mental. ¿Y qué resultó ahí? Bueno, pues como te decía, ¿verdad? Hay muchos temas que hay que resolver desde estas propias historias, ¿verdad? Entonces, digamos, no estamos tratando para nada de estigmatizar o de señalar todas estas historias de violencia transgeneracional que se ha vivido, ¿verdad? Y que se ha sufrido. Entonces, finalmente, pues, somos el resultado de todas esas vivencias, de todas esas carencias, ¿verdad? Igual que estos padres de familia, ¿verdad? Entonces, por eso también proponemos también como esta articulación comunitaria, ¿verdad? Entonces, como también, digamos, por todo este miedo en estos contextos, ¿verdad? Uno ya ni siquiera se dice buenos días, o sea, no hay redes de apoyo, los niños están solos, solas en sus casas. Encerrados sin salir a jugar como antes. Sí, por la violencia también. Por la misma violencia, ¿no? Entonces, digamos, como para acciones de prevención, pues nosotras proponemos muchísimas, ¿verdad? Incluso entre los mismos padres, ¿verdad? Que vayan, digamos, como participando, reflexionando, ¿no? Haciéndonos conscientes de todo esto para no seguirlo replicando. Algo importante y también cuestionador y todo un reto para las personas que trabajamos en estos contextos es, bueno, cómo yo le puedo enseñar al padre a ser empático cuando está y ha vivido generaciones tras generaciones invisibilizado, explotado, o sea, digamos, es y todo que reto, vive ¿no? en ese contexto. Sí, entonces, digamos, o sea, esto reflejo de los padres es reflejo de lo que vivieron, reflejo de la sociedad. Y de su sociedad. Entonces, de alguna manera, desde ahí podemos trabajar todo el enfoque preventivo en las nuevas generaciones, ¿verdad? O sea, también hacia dónde podemos ir llevando esos esfuerzos. Y las políticas que, digamos, incluyan ese enfoque integral. Sí, más porque ya tenemos datos, o sea, ya se están evaluando cuáles son las necesidades, se evidencia que son el resultado de su contexto, de un contexto, ya sabemos, ¿verdad?, que de alguna manera violenta, transgrede, y ¿qué hacemos las personas? Pues vamos replicando eso, ¿verdad? Entonces, digamos, es de tomar en consideración
digamos, como todos estos factores sociales, socioeconómicos, ambientales, biológicos, psicológicos, para poder pues mejorar la salud mental de la población en general, y que eso va a incidir positivamente en la salud mental de los niños. Exacto. Bueno, este es un tema que da para muchos episodios, creo yo. Sí. Creo que vamos a ir concluyendo, aunque dejamos la espinita para que puedan leer el libro. Y no solo leer el libro, Claudita, vamos a sacar un diplomado, ¿verdad? Ah, sí, a eso yo pero antes quería comentarles que si alguien está interesado en un documento, pues pueden escribir a Coordinación Académica. Pero igual de eso sí son bastantes para el documento, ¿verdad? Ya tenemos pocos ejemplares, pero podemos todavía repartir algunos. Y también en este marco vamos a estar lanzando un diplomado sobre el tema, ¿verdad? Que el objetivo pues es entender la situación de la niñez y la adolescencia en estos contextos y cómo poder trabajar con ellos. Sí, sí, principalmente, digamos, para personas profesionales de la salud mental que trabajan con niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces como que se enfoca mucho el trabajo clínico, y por eso esto tiene una perspectiva también psicosocial, ¿verdad? Porque la salud mental es integral, entonces no únicamente podemos pasar los test y decir, no, es que estos padres, digamos, no tienen eso así, no, pero si dejamos de ver el contexto, digamos, solo encontramos como a estas personas, pero bueno, estas personas son finalmente producto de una sociedad. Entonces, están invitadas para estos cursos que vamos a estar dando, ¿verdad? Van a ser unos cursos libres. Y también quiero contarles cuál es la dicha de poder, qué beneficios y el perfil de ingreso de los libres cursantes. Hay una sección de los cursos libres que es para la población general. Quien trabaje con niñez y adolescencia, quien trabaje en proyectos sociales, que necesitan entender, no necesariamente ser psicólogo, que necesita entender cuáles son las necesidades integrales de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Esta parte de los cursos libres pues es abierto a todo público. Sin embargo, hay unos cursos que son específicos para trabajadores de la salud mental, porque ni siquiera nos dio tiempo para hablar de los diagnósticos más relevantes, pero ahí lo van a entender. Podemos hacer otro episodio de los problemas clínicos que encontramos, y van a tener no solamente como estrategias para la prevención, sino que va a ser una estrategia de prevención focalizada en los hallazgos de la investigación. Y poder de alguna forma también entender los entornos, ¿verdad? Y trabajar justamente en la prevención, ¿verdad? Para convertir estos entornos en entornos más seguros que cuiden a estos niños y niñas y adolescentes principalmente. Bueno, entonces ya les hicimos la cordial invitación. Estarán viendo ustedes toda la información en redes próximamente, y pues será un gusto que puedan estar ahí. Agradezco entonces a Maricruz y a Débora por habernos acompañado el día en este episodio, y nos vemos en la